Buenas noches. Para continuar con el manejo de la hiperpotasemia, ahora vamos a revisar las resinas intercambiadoras de potasio, que estos son medicamentos utilizados para eliminar el potasio del organismo a través del tracto gastrointestinal. Actualmente existen tres resinas principalmente utilizadas en la práctica clínica. Primero vamos a hablar del patiromer, que es una de las resinas más utilizadas actualmente. Patiromer es un polímero orgánico no absorbible, lo que significa que no se absorbe al torrente sanguíneo, sino que este actúa localmente en el colon. Su mecanismo consiste en unirse al potasio en el colon e intercambiarlo por calcio. De esta manera, el potasio queda atrapado en el intestino y posteriormente se elimina por las heces, lo que produce una disminución del potasio sérico. En cuanto a la dosis, en hiperpotasemia aguda suele utilizarse 8,4 gramos y puede repetirse diariamente según sea la necesidad clínica. En estudios clínicos se han utilizado dosis que van desde 4,2 gramos dos veces al día hasta 16,8 gramos dos veces al día. Algo importante de esta resina es que su principal utilidad es el control a largo plazo del potasio más que el tratamiento de emergencias. En estudios clínicos se ha demostrado que puede mantener niveles normales de potasio hasta por 52 semanas. Por eso se utiliza sobre todo en pacientes con hiperpotasemia crónica, enfermedad renal crónica, pacientes que usan inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECA o los ARA2. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes son el estreñimiento y también la hipomagnesemia. Esta última ocurre porque el fármaco también puede unirse al magnesio. Otro punto importante son las interacciones medicamentosas, ya que patiromer puede disminuir la absorción de algunos fármacos, como por ejemplo el ciprofloxacino, la tiroxina, la metformina. Por eso se recomienda administrarlo 3 horas antes o después de otros medicamentos. En esta diapositiva se muestran algunos estudios clínicos que valoran la eficacia de patiromer. El primer estudio, que incluyó 306 pacientes, este evaluó pacientes con enfermedad renal crónica y también hiperpotasemia leve a moderada. En estos pacientes se observó una reducción del potasio entre aproximadamente 0,35 y 0,97 mil equivalentes sobre litro, dependiendo de la severidad. Además, con tratamiento continuo se logró mantener niveles normales de potasio hasta por 52 semanas, como les había mencionado. Y otro estudio importante es del OPAL-HK, que este incluyó 243 pacientes con enfermedad renal crónica que utilizaban inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este estudio se observó una reducción promedio de aproximadamente 1 equivalente sobre litro y aproximadamente 75% de los pacientes lograron normalizar el potasio. Algo interesante es que cuando se suspende el fármaco, el potasio puede aumentar nuevamente en pocos días, lo que demuestra que el medicamento funciona mientras se mantiene el tratamiento. La siguiente resina es el Sodium Zirconium Cyclosilate, también conocida como SCK. Este fármaco es un compuesto cristalino, inorgánico no absorbible, que también su mecanismo consiste en intercambiar sodio e hidrógeno por potasio en el intestino. De esta manera, el potasio queda atrapado en el lumen intestinal y posteriormente se elimina por las heces. En cuanto a la dosis inicial, generalmente se administran 10 gramos 3 veces al día durante 48 horas. Y posteriormente se continúa con una dosis de mantenimiento de 5 a 15 gramos una vez al día. Uno de los estudios más importantes para este medicamento es el estudio Harmonize, que incluyó 258 pacientes con hiperpotasemia. En este estudio se observó que aproximadamente el 92% de los pacientes logró normalizar el potasio en 48 horas. Además que el efecto puede comenzar a observarse incluso dentro de la primera hora, con una reducción promedio de 0,37 mil equivalentes a las 4 horas. En el seguimiento a largo plazo,
que se evaluó hasta 12 meses, aproximadamente el 88% de los pacientes mantuvo niveles de potasio menores o iguales a 5,1 miliequivalentes sobre litro. En cuanto a los efectos adversos, los principales son el edema y también la hipocalemia. El edema se produce principalmente por la carga de sodio asociada al intercambio de sodio por potasio. Finalmente tenemos al sodium polistiren sulfonate o SPS, que esta es la resina más antigua utilizada para tratar la hiperpotasemia. Actúa intercambiando sodio por potasio en el intestino, lo que permite que el potasio sea eliminado por las heces. Puede administrarse de dos formas, por vía oral de 15 a 30 gramos, pudiendo repetirse cada 4 a 6 horas, y también puede administrarse por enema rectal, donde se utilizan 50 gramos mezclados con aproximadamente 150 ml de agua y se mantiene en el colon durante 30 a 60 minutos. En estudios retrospectivos se ha observado una reducción promedio del potasio de aproximadamente 0,9 miliequivalentes sobre litro. Sin embargo, actualmente esta resina se utiliza mucho menos debido a sus complicaciones gastrointestinales graves. La principal complicación descrita es la toxicidad gastrointestinal severa, que puede incluir necrosis intestinal, ulceración intestinal, perforación intestinal y también la isquemia intestinal. Aunque estos eventos van a ser poco frecuentes, se han reportado aproximadamente en 0,2% de los casos, pero pueden ser muy graves. Por esta razón, no se recomienda utilizar este fármaco en pacientes con ilio, obstrucción intestinal, estreñimiento severo, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes en el posoperatorio, y actualmente se reserva principalmente para situaciones en las que existe hiperpotasemia potencialmente mortal, no se dispone de resinas más modernas o otras terapias ya han fallado. Muchas gracias.